el problema de manera exacta para poder tener soluciones factibles y llegar a soluciones buenas. De hecho, mejoramos con mucho los tiempos de trabajo que habían propuesto con la otra solución y en uno de los problemas, claro, cuando uno lo resuelve de manera exacta, pone el tope de resolución en 2 horas. Yo tenía 2 horas de trabajo, ¿de acuerdo? Pasadas las 2 horas, el algoritmo software proporciona una solución que es factible y razonablemente buena. Pues nosotros fuimos capaces de mejorar la solución obtenida en uno de los problemas. No sabemos si es óptimo o no, pero probablemente no sea. Hasta ahora habíamos trabajado con cosas que tenían que ver, digamos, necesitábamos la información que nos proporcionaban los seguidores. Ahora vamos a trabajar con menos información sobre los seguidores porque simplemente nos iban a decir qué preferían entre lo que les ofrecíamos. Entonces era un problema de localización con preferencias. Había que determinar qué instalaciones había que abrir y lo que queríamos hacer es teniendo en cuenta las preferencias de los clientes. Si no tenemos esta restricción de capacidad, este problema es fácil. Fácil porque abrimos lo que nos convenga y como todos los clientes pueden ir porque no hay restricción de capacidad, pues van y ya está. El problema se complica cuando hay restricción de capacidad en las instalaciones. Entonces propusimos 2 aproximaciones. La primera aproximación garantiza que no hay envidias. Es decir, que si yo abro una instalación, todos los clientes que prefieren esa instalación podrán ir. ¿Cuál es el problema de esa primera aproximación? Que es muy dura desde el punto de vista de la persona que decide, porque puede tener una instalación que le resulta muy barata, a la que podrían ir, que la prefieren 6 personas y a la que podrían ir solo 5, y forzar que ese sexto vaya a otra que le resulta también barata. Eso no es posible con esta primera aproximación, porque si hay 6 que la prefieran, todos tienen que poder ir a esa y esta entonces no va a poder ir. Pues esta aproximación, que es importante, resulta demasiado costosa, a veces. Entonces propusimos una segunda aproximación que lo que dice es, bueno, vamos a ser un poco cautelosos. No vamos a permitir que todos, no necesariamente vamos a permitir que todos vayan a la que prefieren más, pero que sí les vamos a garantizar es que minimizo, porque aquí está escrito que cuando, es un poco raro, pero trabajamos con los valores así, cuanto menor es el valor de G de la preferencia, mayor es la preferencia. Entonces, vamos a minimizar la preferencia total. Entonces, vuelve a ser otro problema binivel. Este problema binivel, el del segundo nivel, tiene unas propiedades muy buenas que nos permite aplicar las condiciones de Cayley-Tucker o las condiciones de locura complementaria sin variables binarias adicionales y es muy bueno. A pesar de todo, a pesar de que es bueno, sigue costando resolverlo y entonces desarrollamos otro algoritmo metabolístico en el cual el cromosoma vuelve a no identificar la solución completa, vuelve a identificar solo qué instalaciones se abren. Claro, pero yo necesito la solución completa para saber, para completar la solución, lo que yo tengo que resolver es este problema lexicográfico, que lo que garantiza es la aproximación optimista. Este problema asume que es el decisor el que en la hipótesis de que haya óptimo múltiple seleccionará la mejor de las soluciones del decisor. ¿De acuerdo? Bien, esto que, antes de poner la siguiente transparencia, esto que aquí parece razonable, no nos gustó para el siguiente problema. El siguiente problema queríamos establecer rutas para los chiquillos, ¿de acuerdo? Rutas escolares. Entonces, aquí estaba el sitio del que salía el autobús escolar, pues el colegio, ¿vale? Y los chiquillos son los puntos negros pequeñitos y las paradas de autobús son los cuadrados, ¿vale? Entonces, lo que teníamos que seleccionar era qué paradas seleccionábamos y cómo hacíamos las rutas. En cuanto hay rutas, el problema se complica considerablemente. Resolver los problemas de rutas es difícil. Y entonces teníamos que decirle a cada chiquillo a qué parada tenía que ir
y queríamos seguir las preferencias de los estudiantes. Pero imaginaros dos estudiantes que viven en la misma casa, uno en el primero y uno en el tercero. Y va al del primero y le decimos que en esa parada que tiene justo según sale a la calle, le dejamos que vaya. Pero el que vive en el tercero, le decimos que, en fin, no pasa nada porque se desplace 2 calles más allá. Bueno, eso no parecía razonable trabajando con estudiantes. Entonces, sí que entendimos que en este problema había que seleccionar las paradas de manera que los chiquillos pudieran ir todos a la parada más preferida, aunque eso nos costase más en términos de coste de reparto de realización de las paradas. ¿Vale? El problema es así, lo he escrito esta vez porque se dirá un poco más, esta es la parte de las rutas básicamente, pero imaginaros que aquí hay un problema para cada estudiante, ¿de acuerdo? Son independientes y se puede trabajar con ellos, pero aquí no solo hay un problema de estos, no es como antes que había 2, ahora aquí hay tantos problemas en el segundo nivel como en el nivel inferior como estudiantes. Con todo y con eso, aquí me he comido todas las restricciones, por si no lo sabían, con todo y con eso el problema es lo suficientemente bueno como para que se pueda resolver de manera exacta, ¿de acuerdo? Y no propusimos ningún algoritmo evolutivo porque el problema que más le costaba, y no me acuerdo, pero era muy grande, perdón, estoy diciendo una cosa que no es verdad. Este problema se podía resolver de manera exacta, pero a pesar de todo también planteamos un algoritmo metaheurístico que no era evolutivo y lo que hacía era empezar en varios sitios, ¿de acuerdo? Y, digamos, la gracia que tiene el algoritmo es que diseñamos unos cuantos puntos se generan aleatoriamente, pero unos cuantos puntos están forzados por el algoritmo para llevar al algoritmo por el buen camino. Sin necesidad de trabajar con poblaciones, solo se trabaja con soluciones. Y luego, este es el último de los trabajos que nos han aceptado para publicaciones, el último que ha aparecido. La función objetivo no es lineal. ¿Y por qué lo he señalado? Porque estamos muy contentos. Esto ha dado lugar a un software con una licencia que la está utilizando en estos momentos una compañía consultora. Hablamos con ellos, cuando nos lo aceptaron, hablamos con ellos y están muy contentos porque el algoritmo se está utilizando para mejorar sus tiempos de trabajo dentro de un software más complejo, pero se está utilizando para realmente, no solo es un software que hemos diseñado, sino que está implementado supongo que se puede decir sin hacer propaganda, en la LERCE, que es la compañía consultora que nos encargó el trabajo. Entonces, básicamente voy a ir primero al problema. Entonces, imaginaros que las compañías de distribución normalmente a priori tienen establecidos los clientes por zonas, ¿de acuerdo? Muchas veces es por distrito postal o de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces ya los tienen compartimentados adecuadamente, pero el problema es que cada día no tienen que... Y esa distribución la tienen hecha de manera más o menos equilibrada. El problema es que cada día no atienden a todos los clientes de la zona, atienden solo a unos pocos. Si atienden solo unos pocos, esos pocos se les desequilibran, ¿de acuerdo? Quiero decir, esto es, imaginemos un día de distribución, en una zona hay 47, que no veo, y en la otra hay 230, ¿vale? Entonces, lo que ellos querían hacer es decir, bueno, si esto es así, tratar de equilibrar las cosas para que todas las zonas tengan un número razonablemente equilibrado de clientes. Si no tuviéramos restricción de distancia, esto se hace y ya está, mueves los clientes con alegría y ya está. El problema es que no tiene ningún sentido que digamos que a un cliente de aquí, que tiene 96, lo vamos a mover a esta zona porque eso supondría que la persona que tiene que distribuir a esto, de repente al final de la jornada, se tiene que ir a esta zona de aquí. Es decir, los movimientos serán entre zonas relativamente cercanas. Y ni siquiera a lo mejor este de aquí, último de aquí, no voy a mover a esta zona porque está muy lejos. Puedes mover a esta zona, pues estos pocos de por aquí, que están más o menos cercanos, pero no más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Fue
tras varios pensamientos y varias cosas, dijimos, bien, vale, vamos a minimizar el número, la varianza del número de clientes que hay en cada zona. Probamos varias funciones objetivo, pero esta es la que al final ha resultado más adecuada. Para empezar, es un problema no lineal, lo cual supone que es considerablemente más difícil de resolver de manera exacta. Y además dijimos, bueno, una vez que hayamos minimizado la varianza, y eso es sí o sí lo que hay que hacer, nos gustaría que, si por ejemplo puedes mover este cliente, aquí, y puedes mover este, y solo tienes que mover uno de los dos, pues más vale mover este que está más cerca, en lugar de mover este. Entonces pusimos un segundo criterio que era, en la medida de lo posible, vamos a tratar de minimizar la distancia provocada por los que se mueven, ¿vale? De resolver el problema exacto de manera exacta, nada, pues bueno, esta es la solución. La solución, llegamos a hacer 4 clústeres que tenían alrededor de 70 clientes, alrededor de 85, alrededor de 130 y alrededor de 200, no, de 190 aproximadamente. ¿Vale? Es decir, que las cosas estaban más o menos, estos son los clientes que se mueven, o sea, cuando cambian de color es que estos clientes en realidad se pasan a esta zona para hacerla y estos otros de aquí también serían atendidos por estos de aquí. ¿Cuál es el problema? Ya digo que resolver, sobre todo porque nos movíamos en márgenes. Estos son los ejemplos que nos dieron. Ellos trabajan con muchos más clientes, ¿vale? Y clústeres, así os podéis hacer la idea de que esto está a punto de terminar. Y clústeres en cantidades tremendas. Cplex no fue, de los problemas de referencia con los que trabajamos, no fue capaz de resolver ninguno en 2 horas. 2 horas era un tiempo que era inabordable para ellos. Ellos querían segundos, porque esto lo hacen como paso, a lo mejor a las 5 de la mañana, como paso previo a diseñar las rutas después, no pueden estar ni 2 horas ni casi 2 minutos. ¿Vale? Entonces, desarrollamos un algoritmo metaheurístico. Los 2 primeros objetivos, perdón, las 2 primeras fases van dedicadas al primer objetivo. Y lo que hacemos es comparar, ver cómo se pueden ir cambiando. Y a pesar de que parece que eso va a llevar mucho tiempo y que es poco razonable, funciona muy bien. Y en la segunda, esto es la fase 1, que hacemos de 2 clientes, de zonas que se pueden cambiar. Y en la fase 2 lo que hacemos es ir cambiando clientes en cadena. Es decir, si movemos este de aquí, este lo podríamos mover aquí, este lo podríamos mover aquí y este aquí, con lo cual no pasamos uno de aquí a uno de aquí, que porque está a una distancia exageradamente grande, pero sí que hemos permitido hacer el cambio total. La fase 3 y 4 va dedicada al segundo objetivo, es decir, una vez que ya sabemos cuál es la mínima varianza que vamos a poder conseguir, entonces vamos a moverlos de manera que sea sensata. Entonces, bueno, el problema es que no era... Cplex es en estos momentos el software probablemente más potente en resolver problemas. Se utilizó Cplex porque es el de los potentes, el único que resuelve problemas cuadráticos, ¿de acuerdo? Hay otros que resuelven problemas lineales, pero no problemas cuadráticos, y eso, ninguno en 2 horas de cálculo lo resolvió proporcionando soluciones mejores que las que nos había dado Cplex en menos de 2 minutos y medio. Razón por la cual es comprensible que la compañía consultora esté razonablemente contenta, según nos han dicho. Y ya está. Gracias por haberme escuchado en esta charla. Vuelvo a reiterar las gracias a Liuma por haberme permitido dar esta charla, por haberme permitido comentar, y al seminario Atlante, obviamente, por haberme permitido un poco contaros en qué trabajamos. Y ya digo que siento que no haya más gente joven por no transmitir, digamos, el entusiasmo que nosotros tenemos, que nosotras, ya hablo ya de nosotras como mujeres, tenemos por seguir trabajando en las matemáticas y por aportar nuestro conocimiento y por... No quiero utilizar el ser igual de valiosas que, ni ser más valiosas que, ni ser menos valiosas que, simplemente el talento y el valor no tienen nada que ver con el género. Gracias. Gracias. Bueno,
no siendo mujer y siendo matemática, pues casi me veo obligada. A ver, me estaba pensando que, bueno, ya lo llevo pensando un tiempo, que estos problemas que hacéis estarían muy bien aplicarlos a asignación de personas a centros de salud. Hombre, ahora no puedes cambiarlos a todo el mundo en Zaragoza, por ejemplo, pero los nuevos que lleguen, en vez de decir tú tienes que ir a este porque estás en esta calle, decir, a ver, en función de cómo estén desaturados o no y la distancia que tengas a decir... Ese es el típico problema de localización. Entonces, yo creo que sería un problema... El problema es los compartimentos estancos que existen en la ciencia. Y quiero decir, si a nosotros nos proporcionan la información y los datos, digamos, el conocimiento lo tenemos. Pero lo que no tenemos es esa información y además muchas veces es que no te facilitan los datos aunque quieras. Entonces, si a nosotros nos dan esa información, el conocimiento para poder hacerlo lo tenemos. En cada problema en particular, pues hay que buscarse un poco la vida sobre qué es lo que hay que hacer, pero es el típico problema de localización. Y además, ese, digamos, es localización sobre una base subyacente, que es un pelín más complicado porque a veces los usuarios, no voy a decir clientes, pero vamos a decir usuarios, los usuarios ya están acostumbrados a un médico y a lo mejor a esos no los puedes cambiar, pero de lo que se trata es de los que vienen de nuevas o si se crean nuevas zonas, repartirlos adecuadamente. Es el típico... Modestia aparte, creo que la investigación operativa y la optimización hace muchas cosas, y no digo que los demás cosas no sirven, pero digamos, resuelven problemas reales, pero muchas veces no podemos resolver el problema real porque no tenemos la suficiente información para poder aplicarlo. Entonces, esos son los compartimentos estancos que se crean y el miedo que se tiene a veces a las matemáticas, porque piensan que estamos en la dimensión n más 27. Dice, mire, no, estamos aquí, resolvemos problemas, unos en un campo, otros en otros, unos de una manera, otros de otra, pero podemos adaptarnos a entender lo que usted me plantea. Quiero decir, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, con Alerce, al principio no fue fácil. En las conversaciones uno sabe lo que ellos quieren y ya nosotros nos adaptamos a identificar qué es lo que podríamos hacer. Sí que es verdad. La investigación operativa es maravillosa. Sin más. Sí, y otra cuestión sobre lo que más habéis trabajado, que es optimización binivel. Por lo poco que he leído, sé que muchos de esos problemas se pueden reformular a uno de... De hecho, siempre se resuelven reformulando. O sea, el problema binivel en sí no se resuelve. Vale, se resuelve. Se resuelve reformulándolo. Pero el problema es que la reformulación se puede hacer habitualmente si las condiciones de Carus, si el problema de abajo es suficientemente bueno como para que puedas aplicar las condiciones de Carus-Kuntucker porque te dan la condición de optimalidad del problema de abajo. Las condiciones de Carus-Kuntucker tienen productos. Los productos hay que linealizarlos porque cuando tienes cosas no lineales la cosa se complica más. Al linealizarlos necesitas variables enteras. Meter variables enteras incluye el problema, pero además hay otro problema que no tienen los problemas con un solo nivel directo y sí tienen los binivel. Al linealizar esos productos, tienes que introducir lo que se llaman grandes M's, unas constantes que te permiten garantizar que una cosa funciona en un momento y deja de funcionar en otra. Esas grandes M's, en el problema binivel, no pueden ser cualesquiera, no pueden ser gran M sin más, porque dependen de las variables duales del problema del segundo nivel. Entonces hay que establecer valores de esas M que sean adecuados y que no te quiten, por un lado, no te quiten ninguna, puede quitarte alguna solución, pero que no sea la óptima y que no te pongan soluciones que te puedan equivocar porque te digan que esa es la óptima cuando no lo es en realidad. Entonces, incluso reformulando el problema, hay varios pasos añadidos detrás que hacen que, en realidad, el problema binivel habitualmente se aborda con métodos metaheurísticos. O sea, quiero decir, uno hace un poco de teoría y un poco todo lo que puede, hasta donde le permite el conocimiento. Hace esa teoría, desarrolla las cosas, pero a la hora de... Y desarrolla y se convierte el problema que era así en un problema que es así de variables y de restricciones. Y luego en la mayor parte de los casos hay que
buscarse la vida para identificar un algoritmo metaheurístico que razonablemente proporciona buenas soluciones. Pero nunca se resuelve el problema binivel en sí mismo, siempre se reformula. Y estoy diciendo siempre, a lo mejor hay un caso en particular que se ha podido resolver por las características del de abajo, pero no es lo habitual. ¿Mucho más? Una curiosidad en relación a este último problema del equilibrado de cargas de trabajo, de hospitales, de lo que sea. En general, este tipo de problemas se suele utilizar sobre todo como función objetiva al tratar de minimizar varianza en este tipo de problemas, o sería mejor en otros casos tratar de minimizar el máximo de las cargas o maximizar el mínimo de las cargas o un rango o otras funciones de ese tipo. Nosotros trabajamos con varias que no funcionaban bien, no hacían lo que la empresa esperaba que hicieran, y lo más parecido a que hicieran, o sea, tú puedes trabajar y de hecho a lo largo del tiempo probamos con creo que minimizábamos el mayor número de clientes en una zona y cosas así, pero eso lo que hace es que enfocas sobre ese y los otros, o sea, digamos, enfocas bajar pero los otros te los puede dejar así. O sea, si vas a tratar de minimizar, o sea, de que tenga pocos clientes el que más tiene, bajas a lo mejor pero estos te los deja así. Y ellos no querían eso. Querían que hubieran unos cuantos clústeres de estos más o menos equilibrados, porque entonces ya sabían, digamos, en esta zona ya sé que en estas 3 zonas tengo 2 conductores. En esta otra zona tengo 5 conductores, o lo que sea. No querían que estos los mantuviéramos así. Y si uno va a hacer esas otras cosas, esos otros objetivos, tocas lo más alejado, pero dejas muy libre la parte de abajo. Lo más parecido a conseguir esto, lo hicimos poniendo la suma de los valores absolutos de las diferencias entre el número de individuos. Eso sí que da prácticamente la misma solución que este caso de así. Pero nosotros de ir a minimizar lo más lejano, te deja demasiado libre la parte del medio. Por eso los trabajamos, pero no hacían lo que la empresa quería. Pero para este problema tan particular que habéis visto trabajar. Sí, o sea, sí, pero lo descartamos. Por eso, porque si tocas esto, o sea, digamos, si tocas los pequeños o los grandes, no arreglas esta parte de aquí. De hecho, igual podría haber puesto una transparencia, tenemos una transparencia en la que se veía cómo esta parte de aquí no la lograbas tocar de ninguna manera si trabajabas con esos otros objetivos. Esta exposición, ¿preparáis algo o hacéis algo? Porque yo veo esto, por ejemplo, lo que es en un instituto a los chavales, no con las matemáticas, pero más simplificado, menos tiempo y con los ejemplos reales, y vueltas problemas a lo mejor más, que son un poco más clásicos, y luego lo que estáis haciendo, que os parece la costa, no sé, la costa de... Eso es la costa de... Esto es Barcelona. Esto es Barcelona, sí. Entonces, claro, yo me veo a mí, o sea, me imagino, ¿no? Los estudiantes de bachillerato, ver esto, que realmente se está haciendo con las matemáticas, se hace eso, porque ellos, ahora las matemáticas, pues es verdad que vienen más estudiantes, tal, más, pero a lo mejor ni siquiera se imaginan que estas cosas se hacen con matemáticas, porque ellos no saben. Entonces, yo ver eso me parece como que es súper interesante y súper haciendo eso, que son cosas. Sabe que si uno organiza y hacemos una tournée vendiendo la investigación operativa y las matemáticas en su conjunto. Quiero decir, yo si voy a mi instituto yo no puedo hablar de las matemáticas, o sea, quiero decir, yo nunca he ido a esas charlas porque voluntariamente no me siento cómoda vendiendo las matemáticas en su conjunto, pues a mí me gustan las matemáticas y ya está. ¿Y qué les digo? Pues las matemáticas son muy bonitas y me gustan mucho y ya está. Es casi al revés, es el ejemplo y decir, pues esto se soluciona por matemáticas. Si lo que me dicen es, pues puedes vender esto, no vender, entre comillas, que no parece no vender nada. Digamos, si de lo que se trata es de presentar ese tipo de cosas, a mí eso no me causa ningún problema. Pero
el llegar a una charla para tratar de convencer a chiquillos pequeños de que las matemáticas, a lo mejor... Yo es que, aparte, es que te preguntan, ¿y tú por qué elegiste las matemáticas? Yo es que no tuve que elegir, me pasa como a Conchita, yo no tuve que elegir nada, a mí me gustaban las matemáticas y ya está. ¿Qué voy a decir? Me gustan. Me gustan más. Dentro de las matemáticas todo tiene grados de gusto y me gustan estas, pero me gustan las matemáticas en general. Y que bueno, se puede aprovechar para las cosas, o sea, tanto las puertas abiertas que vienen aquí como cuando se organiza. Sí, o sea, las visitas a centros que organiza la facultad, esas son más bien para promocionar la facultad. Claro. Pero luego tenemos todas las actividades del 11F, por ejemplo, y ahí lo que se hace es ir a centros y hablar de cada uno lo que quiere, ¿sabes? Y yo pienso que lo más lógico es hablar de lo que a cada una nos gusta y las cosas que nos parecen más interesantes de las matemáticas. Con esta misma presentación se recicla un poco, se quita una fórmula por allí y se les hace un poco más accesible y se puede aprovechar para este tipo de charlas, que son muy satisfactorias, ¿eh? Porque no, sí. Aunque de un grupo la mayoría pase, con que haya 4 o 5 interesadas, sí, los días que fuimos al parque con los chiquillos ponían cara de... Las criaturas eran de este tamaño, eran pequeños, pero la verdad es que yo les llevé transparencias de algunos de estos dibujos y les explicaba con papel, todas las transparencias eran en papel, les expliqué de hecho esto y así, y la verdad es que prestaban atención de chiquillos de este tamaño, pero la verdad es que eran muy agradecidos, aquello resultó una experiencia muy provechosa. Sí, es que el día este del parque donde estaba el día de la presentación, después, eso eran de los colegios de mis hijos, lo cual los conozco, y varios me decían, yo quiero ser matemática, ¿sabes? O sea, que se llega a ellos, sí, de lo que a lo mejor pensamos. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, pues otra vez, muchísimas gracias por la charla y por con tiempo. Si quieres, Isabel.